Buenos días, profesor, compañeros. Nosotros somos el equipo 1. Yo soy Domínguez Diego y les vamos a platicar un poco más sobre el tema 4.7, registros de aguas residuales. Bueno, para poder entrar en tema tenemos que tener el contexto completamente que en la Ciudad de México el gobierno específicamente va a tener la responsabilidad de conformar y publicar el registro de descargas de aguas residuales de todas las fuentes fijas. Estas ya que sean vertidas completamente al sistema de drenaje o al alcantarillado. Bueno, pues todos estos cuerpos receptores que van a ser administrados por la CDMX en medio de la Secretaría del Ambiente, a través también de la Dirección General de Regulación Ambiental, pues toda esta información va a ser consolidada y actualizada de forma anual. ¿Qué va a haber en este registro? Pues bueno, van a estar todos los registros de descargas de aguas residuales que vamos a tener en la Ciudad de México. Esto va a ser una norma local, es que nos va a especificar los parámetros en donde debemos controlar y establecer un poco más los límites permisibles para poder cumplir todas estas dichas descargas, lo cual va a constatar mediante una caracterización, un valor de calidad dentro de las aguas residuales. Al momento de que este vertimiento se realice, vamos a tener algunos exceptos. Se van a exceptuar todas las reglamentaciones en las descargas en tipos domésticos y en tipos pluviales. Bueno, siempre que éstas se conduzcan por separado, ya que si se juntan, entonces ya no podríamos hacer como está concentrado. Una vez que sea por separado todo este tipo de descargas, los procesos y los servicios los vamos a concluir hasta el punto de descarga. Teniendo esto claro, podemos pasar a la siguiente diapositiva, que es el concepto de contaminación del agua. Para ello nos dice la Organización Mundial de la Salud que el agua contaminada se va a definir como aquella que va a sufrir todo cambio dentro de su composición hasta quedar completamente inservible. Es decir, que es agua tóxica, que no se pueda beber y que incluso no se pueda destinar para agriculturas o todo ese tipo de actividades esenciales. Además de que pues los principales contaminantes del agua van a incluir bacterias, van a incluir virus, parásitos, fertilizantes, algunos pesticidas, fármacos y bueno, incluso nitratos, fosfatos, plásticos, etcétera. Incluso podemos incluir dentro de todo este tema sustancias radioactivas. Estos elementos no van a siempre teñir el agua, por eso es muy importante el tener que, o sea, hacer como esta contaminación, hacerla transparente, ya que pues en algún momento va a resultar invisible en muchas ocasiones y pues esta razón suele recurrirse al análisis químico, del cual vamos a platicar un poco más adelante. Entonces vamos a tomar pequeñas muestras para ver organismos acuáticos y conocer el estado de la calidad del agua. Teniendo esto en claro, pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Vamos a tener lo que es el tratamiento del agua. Para esto tenemos que tener que una estación de agua depuradora de aguas residuales o conocidas como EDAR va a ser la planta de tratamiento dedicada únicamente a la depuración de aguas residuales, cuyo objetivo siempre va a ser recoger el agua de una población o de un sector industrial. ¿Para qué? Pues para eliminar sustancias contaminantes que en estas al momento de ser regresadas pues no nos vayan a afectar el ciclo del agua, ya sea mediante un desagüe o mediante una reutilización directa. Lo que se busca eliminar siempre son residuos, aceites, arenas, algunos sólidos sedimentables y compuestos de nitratos, amoníacos, fosfatos, entre otros. Vamos a tener algunos tipos de tratamiento que yo les voy a mencionar muy rápidamente porque los vamos a ver adelante, que son tratamientos físicos en los cuales vamos a aplicar una separación física generalmente de sólidos. Tratamientos químicos en los métodos en los que vamos a depender completamente de propiedades químicas, generando o quitando el contaminante, el reactivo que va a estar incorporado al agua, destacando, por ejemplo, la eliminación del hierro, ¿no? Tratamientos biológicos en los cuales vamos a utilizar métodos biológicos en donde podamos detectar elementos o contaminantes coloidales, ya sean microorganismos, para que pues en materia de suspensión la podamos transformar en sólidos sedimentales. Sobre esto mismo vienen las etapas de tratamiento, que es el pretratamiento, en el cual vamos a eliminar o vamos a tratar la depuración del agua y vamos a regular cuáles aguas son residuales entrantes siempre a esta estación, ¿no? El tratamiento primario, que va a ser una función para eliminar sólidos suspendidos. El tratamiento secundario va a ser una etapa en donde vamos a eliminar la materia orgánica que esté disuelta en estado coloidal mediante algunos procesos de oxidación bioquímica. Y por último, el tratamiento terciario,
que van a ser procesos para la eliminación de agentes patógenos. Eso de hecho lo podemos ver en la siguiente diapositiva, en donde pues bueno, vemos que vienen orígenes fecales, que lo que principalmente queremos es cumplir el estándar el requerimiento para la devuelta del ciclo del agua. Y pues lo que nos enfocamos completamente es la eliminación de nutrientes que se realicen en esta etapa. Nitrógeno va a eliminar completamente una oxidación biológica en bacterias, lo que vamos a conocer como nitrobacter, o en todo caso un nitrosomus, que van a convertirlo en nitratos. Y este nitrato va a tener un proceso de desnitrificación, en el cual el agua y el producto final pues va a pasar a un nitrato gaseoso completamente. Y bueno, ya para concluir, la siguiente diapositiva son tipos de abastecimiento de agua. En ellos, pues vamos a tener en cuenta que no va a ser suficiente jamás contar con un suministro de agua. Siempre es necesario tratarla y desinfectarla. Para esto vamos a tener un sistema de acueducto, que va a ser cuando pues encontramos un servicio ubicado en áreas urbanas específicamente, y cuando este servicio de acueducto satisface todas las necesidades de agua potable para una estación. Después vamos a tener la adecuación, que va a ser la fuente justamente, que va a depender o va a variar si es un cauce, si es un pozo o es un manantial. También vamos a tener algunas fuentes primarias, que van a incluir algunos pozos, aljibes, manantiales, recolecciones de aguas de lluvias, o en algunos términos un poco más generales, instalaciones de pozos o abastecimientos de agua. Para todo este tema, pasamos ya a lo que es clasificación de aguas residuales por su procedencia, en lo que vamos a conocer como agua residual al conjunto de todas las aguas que van a estar afectadas por una acción natural o ya sea por mano del hombre. Esto nos va a generar a partir de algunos residuos líquidos, domésticos o urbanos, pues bueno, el resultado de contener grasas, detergentes, materiales orgánicos, residuos industriales o como les comenté anteriormente, hasta sustancias nocivas, tóxicas, entre muchos otros contaminantes. Hay que destacar tres principalmente en el tipo de clasificación. Lo que son domésticas, que son las que provienen de viviendas, claramente. Urbanas, que van a ser la mezcla de aguas domésticas y las aguas pluviales, que también anteriormente ya les expliqué la importancia de su separación. Y las industriales, que van a ser todas las vertidas por instituciones o establecimientos que van a desempeñar una actividad comercial o industrial. Aquí las vamos a segmentar en lo industrial. Una vez que ya tengamos esta procedencia del agua residual, vamos a tener una posibilidad de considerar los diferentes procesos de tratamiento que vamos a llevar a cabo para limpiar el agua. En esas aguas domésticas o urbanas siempre vamos a utilizar diferentes tipos de procesos, pero bueno, mis compañeros más adelante les van a dar un poco más de detalle. Yo los dejo para que les den más información. Muchas gracias. Gracias, compañero. Buenas noches, yo soy Ibáñez Mariana y bueno, yo les voy a explicar sobre el proceso que lleva este tratamiento de aguas. En el siguiente diagrama de flujo vamos a ver esos pasos que llevan a cabo las plantas de tratamiento de aguas residuales. Y bueno, en primer paso, bueno, lo primero que va a hacer pues es la entrada del agua. Una vez que entra el agua a la planta, lo primero que tenemos es un pretratamiento que se llama cribado. En la siguiente diapositiva es la imagen número 1, la que nos ilustra este proceso. La finalidad de este paso va a ser separar el material grueso o de gran tamaño, como es la basura que flota, para que no obstruya o dañe las bombas, las tuberías o los equipos de esta planta de tratamientos. Van a existir diferentes tipos de rejilla dentro de este cribado, diferentes tamaños de la abertura y se van a usar dependiendo del tamaño del material que se desea quitar. Si es grueso, si es medio o si es fino, y cada tipo de reja o cada tipo de rejilla se debe limpiar con un procedimiento específico y con material específico. Regresando al diagrama, después en el siguiente paso tenemos lo que es un tanque de homogenización, perdón, y es la imagen número 2 que se muestra aquí. En este tanque es un tanque que reduce los picos de caudal, la temperatura, el pH y contenidos orgánicos para poder ser introducidos de manera homogénea, como es su nombre, en la planta para su tratamiento. Luego tenemos el tercer paso, que es la coagulación. En esta diapositiva es la imagen número 3.
La coagulación, para que se coagulen las partículas se le va a añadir al agua un coagulante que normalmente se usan las sales de hierro y aluminio para que se puedan agrupar las partículas y así se pueda formar un coágulo. De regreso al diagrama tenemos como siguiente paso la floculación. Es la misma imagen 3, solo que del lado derecho. La floculación se va a producir un choque formando flóculos o grumos. Estos se van a formar de las partículas más grandes o más pesadas, como serían los residuos de arena, de tierra, etcétera, y se van a sedimentar. Esto quiere decir que se van a ir al fondo, separándose cada vez más del agua. Una vez que se forman los coágulos y se encuentran sedimentados, vamos a pasar al siguiente paso, que es el de filtración. En esta imagen, en esta diapositiva es la imagen número 4. Este es un proceso donde se van a separar los sólidos de un fluido mediante un medio filtrante o aquella malla porosa que va a permitir el paso del fluido y se van a quedar estos flóculos que ya se habían sedimentado y se puede usar como filtro, por ejemplo, el carbón activado, la arena verde, la grava de cuarzo, etc. Vamos a tener varios tipos de filtración. Tenemos la microfiltración, que son las membranas de este tipo de filtración. Su tamaño de poro va a variar entre 0.1 y 10 micrones. Entonces, la partícula retenida en esta malla tiene que ser del tamaño de ese rango, de 0.1 a 10. También vamos a tener la ultrafiltración. Con la membrana de esta filtración se logran separar y concentrar proteínas, desinfectar el agua reteniendo bacterias, virus, etc. Y bueno, por último tenemos la nanofiltración. Con esta filtración se pueden concentrar compuestos orgánicos. Una vez que ya se filtra el agua, tenemos por último paso la desinfección. En esta diapositiva es la imagen número 5. Y bueno, la desinfección, en este paso se van a eliminar o se van a desactivar esos microorganismos que están presentes en el agua. Y es precisamente el objetivo de este paso, destruir en mayor medida los organismos patógenos para poder prevenir epidemias de infecciones gastrointestinales, como por ejemplo, pues la cólera, la tifoidea, etc. La eficiencia de este proceso va a depender de diversos factores, como el tiempo de contacto entre el desinfectante y el agua, el tipo y la concentración del agente químico, la temperatura, etc. Y bueno, ya por último paso, hasta el final, es que sale el agua, ¿no? Y ahí tenemos una imagen de cómo quedaría el agua. Ya que salió esta agua, pues lo único que queda es medir su pH y todos sus parámetros. Luego, tenemos aquí en la diapositiva una tabla donde se muestran los diferentes tipos de de químicos que se pueden utilizar para la desinfección del agua. Y bueno, nos va a mostrar las características que tiene cada uno. Y por ejemplo, la más común que se usa es el cloro. Sin embargo, también tenemos como el hipoclorito de sodio, el hipoclorito de calcio, el ozono y por radiación UV. Tenemos pues su solubilidad, su estabilidad, su homogeneidad. También tenemos su disponibilidad. Como vemos, el cloro pues es de un bajo costo y es por eso que es el que más se usa. Y por el otro lado tenemos las radiaciones ultravioleta, que tenemos de un costo moderado alto y por eso es el que menos se utiliza. Ahora vamos a tener la normatividad para este tratamiento. Primero vamos a tener la NOM 01 de Semarnat de 1996. Esta norma va a establecer los límites máximos que se van a permitir de contaminantes en las descargas de las aguas residuales, pero en las aguas y los bienes nacionales. Esto con el fin de proteger su calidad y que pueda ser posible su uso. No va a aplicar la descarga de aguas provenientes de drenajes separados y de agua pluvial. Luego tenemos la NOM 02 Semarnat 1996 y aquí se va a establecer igual los límites máximos permisibles de contaminantes
en las descargas de aguas residuales, pero a diferencia de la primera, que descarguen en los sistemas de alcantarillado urbano o municipal. Esto va a ser con el fin de prevenir y controlar la contaminación de las aguas y los bienes nacionales y también su infraestructura. Esta norma no se va a aplicar a la descarga de aguas residuales domésticas o pluviales que ya se habían comentado anteriormente. Y los dejo con mi compañero para que siga dando más datos sobre esto. Gracias, compañera. Buen día, profesor, compañeros. Mi nombre es Daniel Velázquez y empezaré hablando sobre algunas formas del tratamiento de contaminantes orgánicos e inorgánicos. Bien, pues para tratar las aguas residuales, sin importar si se trata de contaminantes orgánicos o inorgánicos, se van a utilizar los siguientes sistemas de tratamiento. El primario, en el cual va a ser para la remoción de material flotante y partículas inorgánicas en contenido de agua residual. El secundario, este va a ser para la remoción de material orgánico en procesos biológicos. El tercero, que no tiene nada sin embargo, pues yo me específico, en su mayoría son del sistema secundario terciario. De igual manera, pues ya pudimos apreciar que mi compañera ya nos habló sobre los procesos. El sistema primario, el cual fue el cribado, y uno el sistema terciario, que fue el de filtro. Siguiente diapositiva, por favor. Ok, ahora bien, empezando con los métodos, pues el primero que les voy a hablar es del método de oxidación. Este consiste en disminuir el lodo residual aumentando el tiempo de retención en el reactor. Existen 4 características que distinguen este proceso. La primera es que hay un mayor tiempo de retención en el reactor, las cargas orgánicas son menores, mayores concentraciones de sólidos y mayor consumo de oxígeno. En el proceso de aireación, que es el siguiente, este consiste en que el agua entra en contacto con el aire para incrementar el contenido de oxígeno. En este se van a eliminar las sustancias volátiles, tales como el sulfuro de hidrógeno y el metano, que afectan el sabor y olor de las aguas. De igual manera, pues se va a reducir el contenido de dióxido de carbono del agua y se oxidarán los minerales disueltos como el hierro y el manganeso, para que formen precipitados y posteriormente puedan retirarse por el método de decantación o el de filtración. Siguiente, por favor. Ok, como siguiente método tenemos el de absorción. Este consiste en captar sustancias solubles en la superficie de un sólido. La necesidad de una mayor calidad de las aguas está haciendo que este tratamiento esté en auge. Hay ciertos factores que afectan este proceso. Uno es la solubilidad. Entre menor solubilidad hay una mejor absorción. La estructura molecular, entre más ramificada sea esta, mejor absorción vamos a tener. El peso molecular, en el cual entre más grandes sean las moléculas, va a haber una mejor absorción. Problemas de difusión interna, estos pueden alterar la norma. Polaridad, entre menor sea la polaridad, vamos a tener mejor absorción. Y por último, el grado de saturación, donde tengamos menor grado de saturación, pues mejor va a ser la absorción. El sólido más utilizado en este proceso es el carbón activo. Hay 2 formas de utilizarlo. Carbón activo granular se suele utilizar para eliminar elementos orgánicos que pueden estar presentes en el agua y que habitualmente han resistido un tratamiento biológico. Y el carbón activo en polvo se utiliza en procesos biológicos cuando el agua contiene elementos orgánicos que pueden resultar tóxicos para la salud. Siguiente, por favor. Ok, como siguiente proceso tenemos el intercambio iónico o también llamado ósmosis inversa. Esta es un proceso en el que se utiliza una membrana para eliminar la salinidad de agua. Mediante la difusión de esta membrana tiene que ser semipermeable y esto facilita el paso de gases disueltos y moléculas sin carga electrostática y de bajo peso molecular. Se van a emplear membranas de ósmosis, las cuales dependen de la naturaleza del agua a tratar. Estas se van a clasificar en membranas en espiral, membrana de disco y membranas vibrantes. Siguiente, por favor. Ok, como siguiente proceso tenemos el de electrodiálisis. Como el proceso anterior, este también es un proceso de membrana, en el cual los iones son transportados a través de una membrana semipermeable
bajo la influencia de potencial eléctrico. Las membranas son catiónicas o aniónicas, lo cual básicamente va a indicar que ya sean positivos o negativos los iones, podrán fluir a través de estas membranas. Y para esto se deben colocar múltiples membranas en filas, como lo podemos ver en la imagen, y así permiten fluir los iones con carga positiva o negativa alternativamente. Las membranas selectivas de catión están compuestas por poliestireno de sulfonato, mientras que las membranas selectivas de anión van a estar compuestas por poliestireno de amonio cuaternario. Algunas veces es necesario que antes de este proceso exista un pretratamiento, ya que si los sólidos suspendidos exceden un diámetro de 10 millonésimas, pues puede tapar los poros. Siguiente, por favor. Ok, como siguiente método tenemos la estabilización. En esta técnica es una técnica de bajo costo en el campo de tratamiento de aguas, por lo que es uno de mayor aplicación. Es el método más simple y este consiste en excavaciones poco profundas, cercadas por taludes de tierra. Generalmente tienen forma rectangular o cuadrada, como se pueden observar en las imágenes. El objetivo de este método es remover son tres. Uno es remover las aguas residuales de materia orgánica que ocasiona la contaminación. Dos, eliminar microorganismos patógenos que representen un grave peligro a la salud. Y tres, utilizar el restante para otras finalidades como la agricultura. Las lagunas de estabilización suelen clasificarse en aerobias, anaerobias, facultativas y de maduración. La eliminación de la materia orgánica en las lagunas es el resultado de una serie de procesos, entre los cuales vamos a destacar dos: el de sedimentación de los sólidos en suspensión, el cual va a producir una eliminación del 75 al 80%, y el de transformaciones biológicas, que van a determinar la oxidación de la materia orgánica contenida en el agua. Las principales ventajas son eliminación de microorganismos patógenos, es mejor que en otros métodos, y se puede emplear en tratamiento de aguas residuales industriales. Igual es mucho más barato que los demás métodos. Y las desventajas son que debido a las altas concentraciones de fitoplancton, hay presencia de materia suspendida en el restante. Ocupa mucho terreno y las pérdidas en verano son considerables, ya que hay una evaporación del agua. Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente, por favor. Que ahora les voy a hablar sobre las normas de carácter no obligatorio. Como aquí podemos ver, tenemos como primer norma las NMX 003 de aguas residuales, en el cual se va a tomar un muestreo. La 04 nos va a hablar, todas las siguientes van a ser análisis del agua, simplemente se van a distinguir por diferentes cosas. En la 004 va a ser una medición de sólidos sedimentables. En la 05 va a haber grasas y aceites recuperables, se van a medir eso. En la 6 se va a determinar el material flotante. En la 7 va a haber una medición de la temperatura. En la 8 se va a medir el pH. En la 12 se va a medir el oxígeno disuelto. En la 26 el nitrógeno total que haya en el agua. En la 28 se va a determinar la demanda bioquímica y así sucesivamente. En el 30 y 31 hay una gran diferencia. 30 se divide en parte 1 y parte 2, ya que aquí en la parte 1 se va a hacer la medición por método de reflujo abierto y por tubo de sello. También se va a determinar los fluoruros, la presa, el boro, etc. Bueno, esto ha sido de mi parte, les dejo con mis compañeros. Bueno, compañeros, yo voy a continuar con las normas mexicanas de carácter oficial de la Semarnat. Para esto vamos a tener un poco más específico la norma oficial mexicana, NOM 001 Semarnat del año 96, la cual nos va a establecer límites máximos permisibles para contaminantes en las descargas de aguas residuales y aguas en bienes nacionales. Esta norma pues va a establecer algunos límites máximos
con el objeto de proteger su calidad y posibilitar sus usos. Es de observancia obligatoria para todos los responsables que, bueno, en estas dichas descargas, la NOM no se aplica a descargas provenientes de drenajes o separados de aguas pluviales. Para eso vamos a tener algunos puntos. En la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, eso es como un poco más de lo que les platicaba, donde vamos a ver qué permitimos y qué no permitimos. Vamos a tener, por ejemplo, que en aguas costeras, que van a ser como aguas de mares territoriales en extensión y pues en todos los términos que se fijan en derecho internacional, estas aguas marinas interiores, ya sean lagunas o algunos esteros que se comunican de forma permanente o intermitente con el mar, van a entrar dentro de esta norma, ¿no? También las aguas nacionales, aguas residuales, pluviales, como lo hemos visto, aguas de bienes nacionales o incluso de cargas contaminantes. Todo esto en un contaminante básico, vamos a poder tener como también algunos, bueno, conceptos o parámetros que van a presentar descargas de aguas en los que sean removidos o estabilizados mediante tratamientos convencionales. En los que corresponda a toda esta NOM, se le va a considerar las siguientes, ya sean grasas, aceites, materias flotantes, sólidos sedimentables, sólidos suspendidos totales, incluso demandas bioquímicas en oxígeno o nitrógeno, ya sea una suma incluso de concentraciones en el nitrógeno o nitritos de nitratos expresadas en, pues bueno, algunos miligramos litros del nitrógeno. También van a entrar los fósforos totales y la temperatura y obviamente el pH del agua. Vamos a tener también como contaminantes patógenos y parásitos a todo lo que sea un microorganismo o huevos de parásitos que pueden estar presentes en las aguas residuales. Esto va a representar un riesgo principalmente a la salud humana y en algunas ocasiones, dependiendo de la ubicación, a la flora y fauna en la que corresponda a esta NOM. Se le van a considerar también coliformes a los huevos de gelminto o heces fecales. Y pues bueno, para finalizar vamos a tener un envase artificial o un vaso de formación que va a originar la construcción de un bordo o una cortina alimentada por unos varios ríos de estas aguas subterráneas o pluviales. Todo esto, pues bueno, es un resumen súper rápido de las normas que por cuestión de tiempos les damos muy efímeramente. Pero de todos modos, mi compañera les va a dar un poquito más de información. Muchas gracias. Gracias, compañero. Y bueno, ya para finalizar esta presentación, por último les vamos a presentar lo que es el permiso de descargas de aguas residuales. Este trámite se va a realizar ante la Conagua, como podemos ver en el formato. Y bueno, es el Conagua 01001, permiso de descargas residuales. En la primera parte van a venir los datos del formato, como su homoclave, la fecha de la solicitud, etcétera. En la siguiente parte vamos a tener los datos generales y bueno, aquí vamos a saber si lo va a hacer una persona física o una persona moral. Se nos van a pedir los datos en caso de que sea una persona física, el número 4, en caso de que sea una persona moral, el número 5. Y nos va a pedir pues lo básico, ¿no? Nuestros nombres, nuestros apellidos, en caso de persona moral, pues la razón social, la dirección, los representantes legales, que como ya lo habíamos visto, son quienes deben hacer pues como todo este trámite. Pasando a las siguientes páginas, pues tenemos en el número 11, por ejemplo, tenemos para qué, o sea, qué industria va a realizar o qué giro tiene, si es un industrial, pecuario, servicios o algún otro, y tenemos que especificar. Tenemos también que poner las características de la descarga. Ahí nos viene pues muy claramente qué es lo que tenemos que llenar, como el número de descarga, los gastos promedios de la descarga, etcétera. La fuente del abastecimiento. También, por ejemplo, en la parte final, si existen dispositivos para tratar aguas residuales, si tienen alguno en especial y en qué consiste en caso de que se tenga. Luego, en la siguiente parte, pues tenemos la información general y ubicación del predio donde se genera o de donde van a provenir las descargas de aguas residuales, pues la dirección, el nombre, etcétera, ¿no? Para el punto número 19 tenemos la información general y ubicación del sitio donde se va a realizar la descarga de aguas residuales, igual todos los datos, el domicilio, el nombre, etcétera.
Pasamos a la siguiente y bueno, ya en esta parte tiene que ser en el número 20, ya tenemos la firma o la huella digital de quien solicita o del representante legal, el que está haciendo el trámite. Y bueno, la siguiente parte, la última, ya es para uso exclusivo de la Conagua. Si se dan cuenta, en el número C viene la documentación que se necesita para poder realizar este trámite y ahí viene todo desglosado qué es lo que se necesita, como la solicitud del servicio, la acreditación de la personalidad jurídica, etcétera, etcétera. Los croquis de la localización del sitio, pues son muy importantes para tener una conciencia de dónde se va a hacer esto. Y en la siguiente parte ya es un instructivo de rellenado. Podemos ver las recomendaciones que nos hace la Conagua para poder realizar todo esto. Los datos generales, ¿qué es lo que... en los datos generales es como si fuera un, ¿cómo se dice? Como un diccionario para nosotros, para saber, por ejemplo, qué es una persona física, qué es una persona moral, qué es un CURP, qué es el RFC, etcétera. También vamos a tener, bueno, aquí sigue todo nuestro glosario, lo que es el domicilio, los representantes legales. Ahí, por ejemplo, ahí es donde nos dice que es un representante legal, que es el mandato es de un contrato por el que el mandatario se obliga a ejecutar por cuenta del mandante los actos jurídicos, le encarga, ¿no? Y todo, bueno, todo lo que sigue, pues son más conceptos. Y bueno, ahora ya por último, en nuestra conclusión, pues con este tema pudimos complementar a total profundidad, o mejor dicho, legalmente, los temas de tratamientos de agua que ya habíamos aprendido en nuestro curso de aplicación de proyectos industriales y podemos recordar. Y bueno, podemos revisar específicamente desde el registro de agua hasta el trámite de Conagua, que es el que les acabo de presentar. Pues es muy importante buscar alternativas para poder intentar rescatar en mayor medida las aguas residuales. Y es importante que estas plantas cuenten con normas que regulen sus procesos y pues fue lo que hicimos en esta investigación. Es de suma importancia conocer este tema porque pues el agua, como sabemos, ya se está agotando y es un recurso vital para el ser humano y debemos hacer conciencia sobre él para pues que nos ayude a preservarlo por más tiempo y bueno, como administradores industriales, igual está en nuestro trabajo saber estas normas para poder hacer todo correctamente. Como frase tenemos el nuevo paradigma de este siglo es pasar del agua residual al agua reutilizable y es de Fernando del Amo. Y bueno, eso sería todo por nuestra parte. Muchas gracias por su atención.